Después de ser 31 años trinitario, y 8 años de pastorado trinitario, el Señor me dio la revelación de su nombre. Testimonio personal. De pastor trinitario a la unicidad. Pastor Luis Carlos Galeano. Lucas 10:22. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Introducción. Soy pastor actualmente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y estuve 31 años en la Iglesia Trinitaria, donde fui pastor 8 años, período en el cual recibí estudios teológicos de preparación ministerial, y con todo y eso, el Señor me concedió el privilegio de obtener la revelación de su nombre. Entonces es mi deseo en el Señor, después de estar saboreando esta hermosa revelación por espacio de 10 años, compartir mi testimonio, de cómo realmente vine a aceptar que solo existe un Dios vivo y verdadero, que desde el Antiguo Testamento, ya trataba con la humanidad, pero que al final de los siglos se manifiesta en carne. Espero, pues que en esta obra el Espíritu Santo le ayude a que tome la decisión definitiva. Si en algún aspecto está de dar este paso tan maravilloso, como es el de aceptar a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna, y de bautizarse en su nombre, creyendo en lo más profundo del corazón que Él es el Padre, creyendo que Él es el Hijo, y creyendo que Él es el Espíritu Santo. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. A continuación presentaré cómo me fue revelado todo esto, y mucho más a mi vida. Espero que el Señor le ayude y le bendiga, para que juntos compartamos esta preciosa revelación. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Primera de Pedro 2:7. Antes era rechazador de la Iglesia Pentecostal. En los estudios teológicos que realicé, estando en la Iglesia Trinitaria, vi como a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se le cataloga entre las sectas más erradas, inclusive la trata de ser los Jesús solos. A raíz de esto vivía prevenido hacia los Pentecostales Unidos, al punto de tener una Biblia subrayada, coloreada en los versículos que hablan del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En estos textos, tenía el código P.U. enfrente, que me indicaba para los unidos, y siempre que tenía la oportunidad de hablar con un pentecostal unido, encontraba con facilidad los textos para contradecirles y discutir con ellos. Pero realmente estaba rechazando la gloriosa revelación de mi Señor, y a su glorioso nombre, porque yo en mi ignorancia pensaba que estaba haciéndolo muy bien. Les decía a las congregaciones que me tocó ministrar en la Iglesia Trinitaria que no dialogaran con ningún pentecostal unido, ya que como había aprendido en los estudios, eran una secta malísima, y unos herejes y anticristos, porque ellos niegan al Padre. Y les mostraba en Primera de Juan 2:22. Es más, les decía, esos pentecostales unidos creen que Pedro es mayor que Jesús, pues no hacen el bautismo como Jesús mandó en Mateo 28:19, sino que practican el bautismo que mandó Pedro en Hechos 2:38. Sabiendo que Pedro mandó a bautizar fue a los judíos, que rechazaron y crucificaron a Jesús. Una de las armas que yo más utilizaba era las preguntas interpretativas, o sea, hacerle preguntas al texto o versículo para entender su significado. Yo cuestionaba, bueno, si Jesús es Dios, ¿a quién le decía, Padre nuestro que estás en los cielos? Si Jesús es Dios, ¿a quién le pedía él? Si realmente Jesús es Dios, ¿por qué dice en Hechos 2:32, que Dios le resucitó? ¿A quién le decía, en tus manos encomiendo mi espíritu? Estas preguntas y muchas más, eran las que tenía señaladas en una Biblia, en los versículos correspondientes con el código P.U. para poder saber que con ellos atacaba a los pentecostales unidos. Hasta que me llegó el día de la revelación, y estos textos que antes utilizaba en contra de los pentecostales unidos, ahora me sirvieron para que el Señor me mostrara su revelación. Me fueron contestadas estas y otras preguntas más, mostrándome el Señor el significado real de cada uno de los versículos donde tenía el P.U. El versículo que más me ayudó a recibir la revelación fue Mateo 28:19. Estoy convencido, de que no es por razonamientos simples o poniéndole el buen sentido, que vamos a entender y aceptar que Jesucristo es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto solo viene por revelación. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Mateo 16:17. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:13. Mi consejo es, no se prevenga, como yo me mantenía prevenido, hacia el mensaje pentecostal. Solo cuando dejé de estar prevenido, y me abrí para observar detalladamente, por partes todo lo que me estaban planteando de lo más sencillo, hasta llegar a lo más complejo.
Para terminar organizando toda esta información, fue entonces como pude recibir la revelación del Señor. El primer contacto con la revelación. Así como usted, amable lector, ha tenido la oportunidad de encontrarse con un pentecostal unido, yo también tuve esa preciosa oportunidad. Y fue allí donde tuve mi primer contacto con la revelación, y digo mi primer contacto con la revelación, porque este pentecostal unido es portador de la revelación y habla de la revelación. Estando de pastor trinitario en una población del departamento de Antioquia, cierto día se me acerca un pastor pentecostal unido, y es allí donde tengo mi primer contacto con la revelación. Estuvimos hablando por un espacio de media hora, hasta que por motivo de que el vehículo que me transportaría hacia una vereda, ya estaba de salida, tocó despedirnos, pero nos pusimos otra cita para continuar el diálogo. Cuando volvimos a encontrarnos, yo ya iba bien listo con mi Biblia que tenía preparada con los textos que al frente les tenía el código P.U. que me indicaba, para los unidos. Empezamos el diálogo y comencé a desplegar todos los versículos claves que atacan a los pentecostales unidos, le hacía preguntas, a lo cual me contestaba, bienaventurado el que no halle tropiezo en la palabra. En medio del diálogo le mostré Apocalipsis 5:7 donde dice que hay uno sentado en el trono y otros de pie en medio del trono. Cuando le mostré este pasaje, el hermano me dijo, yo no había visto este texto. A lo que le contesté, bueno, dejemos por hoy este diálogo y yo vengo después cuando usted haya meditado sobre Apocalipsis 5:7. En este período llamé al presidente de la misión trinitaria a la cual yo pertenecía, y le dije que nos estábamos ganando un pastor pentecostal unido para la trinitaria, que se viniera rápido, y le habláramos un poco más para darle el toque final. Viajó el presidente hacia la localidad donde yo administraba como pastor trinitario, y estuvimos en un diálogo, hasta que no se vio ningún fruto de esta conversación. En esos días fui trasladado de esa localidad para la ciudad de Medellín, para continuar adelantando mis estudios teológicos con los cuales me capacitaba más para el ministerio pastoral trinitario. Cuando terminé mis estudios, fui trasladado a los departamentos de Caldas y Valle, allí en este último departamento fue donde se me encendió la luz de la revelación. 5 años después vine a entender que en Apocalipsis 5:7 no es que existan dos, sino que hay que entender que Dios es omnipotente, puede estar simultáneamente en cualquier lugar al mismo tiempo, entonces podía estar sentado en el trono y a la vez estar en otra manifestación de pie en el trono. Creo finalmente que todos hemos tenido, los que estamos ahora en la Iglesia Pentecostal Unida, un primer contacto con la revelación. Quizá hemos sido recios, nos ha disgustado lo que nos ha dicho, hemos rechazado, etc. Pero lo único cierto de todo es que desde ese primer contacto con la revelación, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y tarde que temprano esa luz gloriosa de la revelación se enciende y empieza a ver las cosas con claridad, y todo lo que le parecía oscuro y difícil de comprender, ahora con la iluminación todo se vuelve comprensible. Cuando se enciende la luz de la revelación. Estando en el departamento del Valle, ya los versículos que antes utilizaba en contra de los pentecostales unidos, ahora veía pura revelación en ellos. Que no hay sino un solo Dios Jesús, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. Tal como lo dice Efesios capítulo 4 versos 4, 5, 6. O sea que la Biblia nos habla de la unidad del Espíritu. Donde no puede haber ni dos cuerpos, ni dos espíritus, ni dos señores, ni dos creencias, ni dos bautismos, ni dos dioses, ni dos padres, etc. Pablo dice la unidad del Espíritu es un Señor, es un Dios, es un Padre, etc. También entendí que no son tres personas, como me lo habían enseñado en la Trinitaria, porque la Biblia no apoya esta aclaración, pues busqué mucho a ver si había siquiera un versículo que apoyara que son tres personas o que Dios son tres personas, y no pude conseguir ningún versículo. Yo le hacía preguntas a ministros trinitarios, bien experimentados en la materia, pero ellos me respondían que la palabra persona que se utilizaba para referirse a Dios, no era la convencional o usual que utilizamos cuando nos referimos a nosotros como personas. Pero no quedaba satisfecho con esta respuesta, pues al explicarme entonces cómo era que debía entender las tres personas, ellos me decían, mire, el Espíritu Santo es una persona, porque habla, llora, ve, etc., el Padre es persona porque habla, llora, ve, etc. Meditando en esto un día encontré en Lucas 24:39 donde Jesús le decía a sus discípulos, un espíritu no tiene carne ni hueso,
Esto me aclaró más el asunto, porque un espíritu no puede ser persona convencional ya que no tiene carne ni hueso, y un espíritu no puede ser persona por el solo hecho de hablar, ver, oír, etc. Y cuando usted le habla a una persona de que Dios es tres personas, esa persona le va a entender que son tres personas comunes y corrientes. Y si no, pregúnteles a cualquier trinitario y verá, ¿qué es persona para usted? Por eso el Señor, cuando encendió la luz de la revelación, me mostró que no son tres personas, sino tres de los muchos roles, títulos o manifestaciones del único Dios verdadero. A la única manifestación que se le puede decir persona, es a su manifestación en carne. Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 5. Cristo en los días de su carne. Hebreos 5, 7. Pero todo esto estaba muy bien, hasta que llegué al nudo del asunto. Ya había aceptado de que no existe sino un solo Dios, de que no existen tres personas distintas, sino que el solo Dios verdadero se manifiesta o se da a conocer a la humanidad de muchas formas, no necesariamente tres. El problema ahora era el de aceptar el bautismo apostólico, el cual predica la Iglesia Pentecostal Unida. Yo decía, ya fui bautizado. Como dice Mateo 28, 19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces el Señor me llevó a utilizar el medio más eficaz para interpretar un texto o pasaje, el cual es hacerle preguntas al texto. Y formulé tres preguntas lógicas en Mateo 28, 19. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Cuando formulé estas tres preguntas comprendí que no me habían invocado ni el nombre del Padre, ni el nombre del Hijo, ni el nombre del Espíritu Santo. Con razón me dicen que me debo volver a bautizar en el nombre de Jesucristo, ya que en el bautismo trinitario no me invocaron ningún nombre. Corrí inmediatamente y miré en Hechos 2, 38 donde dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. A lo cual respondí, eso era para los judíos. Entonces el Señor me mostró en Hechos capítulo 2 versos 8, 9, 10 y 11 que no solamente el día de Pentecostés habían judíos, sino de otras partes del mundo. Volví a Mateo 28, 19 para responder las preguntas que había hecho. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Entonces lo primero que tenía que encontrar era el nombre del Padre. Le pregunté a varios trinitarios cuál es el nombre del Padre. Y me respondían: el Padre se llama Dios, el Padre se llama Jehová. Entonces el Señor me dijo: si usted quiere saber cuál es el nombre del Padre, usted debe conocer al Padre primero que todo. Y me llevó a Juan capítulo 14 versos 8, 9, 10, 11, donde Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se le presenta como el Padre que querían conocer los discípulos. Muéstranos al Padre. Esto indica que los discípulos querían conocer un Padre visible, tangible, o sea que se pudiera tocar, palpar. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? Juan 14, 8, cuando leí esta porción dije: tanto tiempo de creer en Jesús y no sabía que Jesús es el Padre Celestial. Jesús es el Padre Celestial. Aleluya. Ya sé el nombre del Padre, el nombre del Padre es Jesús. Pero no sabía el nombre del Espíritu Santo. El Señor me mostró. Porque el Señor es el Espíritu. Segunda de Corintios 3, 17. Y comprendí con felicidad, porque dije: si el Señor es Jesús, y el Señor es el Espíritu Santo, entonces Jesús es el Espíritu Santo, y si Jesús es el Espíritu Santo se llama Jesús. Vi entonces el por qué Pedro dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2, 38, porque Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu también. Así fue como vine a aceptar el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados. ¿Por qué el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de los pecados? Porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 43. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22, 16. Hice un recorrido por los Hechos de los Apóstoles, para ver si encontraba algún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así textualmente como suena, y no encontré ninguno. Pero sí encontré cantidad de bautismos en el nombre de Jesús, tanto de judíos como de griegos, de romanos, de cretenses, colosenses, de corintios, etc. Y dije: aleluya. Entonces el único bautismo del que habla Pablo en Efesios 4, 5. Es en el nombre de Jesús.
Inmediatamente, después que el Señor me reveló todo esto, fui bautizado con mi familia, mi esposa y los 2 hijos que en ese entonces estaban grandes. Y no duró mucho tiempo para que todos recibiéramos el bautismo del Espíritu Santo. Dios mismo organizando, estructurando esa luz que se había encendido en mi vida. Todo lo antes mencionado y mucho más, fue revelado a mi vida, y llegó a lo más profundo de mi corazón. Comprendí por qué Pablo dice en Colosenses 2:9. Porque en él Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo observé y lo creí, de que en Jesucristo vemos al Padre personalmente, vemos al Hijo personalmente, lo mismo que al Espíritu Santo. Porque en él habita corporalmente. Entonces, no son 3 personas, sino que en la persona de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Pero había de todo lo revelado en mi vida, un poquito de allá, un poquito de allí, un concepto así, otro así, etc. Y lo que Dios quiere es que organicemos todo lo que nos ha revelado. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Y a medida que uno avanza en la vida cristiana, lo que el Señor nos ha revelado, Él mismo nos va estructurando en esta revelación, ya que la razón de la revelación es mostrarle, establecerlo, y profundizarlo, para que no fluctuemos frente a los vientos de doctrina. Veamos algunas estructuras entre otras que nos sirven de afianzamiento en la vida cristiana. 1. La revelación de la unicidad es una estructura básica. Existen cantidad de textos que nos indican que hay un solo Dios. Que si nos quedáramos solo con lo que dice, Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que dice en Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Creo firmemente que nos bastaría con estos 2 versículos para creer en un solo Dios, que en el Antiguo Testamento se da a conocer como el invisible, pero que ya en el Nuevo Testamento ese mismo Dios se manifiesta en carne. Por ejemplo, Isaías es uno de los profetas que más habla de la unicidad de Dios. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. No hay Dios sino yo. Isaías 44:8. Y, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol, hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías 45:6. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Isaías 45:18. Y no hay más Dios que yo. Isaías 45:21. Porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45:22. Dios me decía solo existe un Dios. Y cuando fui a Romanos 9:5 donde Pablo dice que, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, entendí que hay razones suficientes en la Biblia para declarar con toda certeza, que Jesucristo es el único Dios. Para algunos, es difícil aceptar a Jesucristo como el único Dios verdadero en la vida eterna, ya que solo lo ven como el Hijo de Dios. Y creo que es un desequilibrio en la doctrina. Hay que mirar a Jesús como el Hijo de Dios, pero también hay que creer que Él es el único Dios. Hay que mirarlo como el Hijo, pero también hay que mirarlo como el único Padre. Yo antes de tener la revelación que ahora comparto, creía en un solo Dios, pero le mezclaba las 3 personas y con esto ya estaba dañando la unicidad de Dios, para declarar una pluralidad de dioses. Primera de Juan 5:20 y 21. 2. La revelación del nombre es una estructura básica. Si ya tenemos claro la unicidad de Dios, y no es problema encontrar expresiones que hablen del Padre, o del Hijo, sin confundirnos que son 2. Pues nos quedará fácil comprender el nombre de ese único Dios revelado en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el primero en querer saber el nombre de Dios, fue Moisés. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué responderé? Éxodo 3:13, el Señor en respuesta, le da un título de él a Moisés. Verso 14. Yo soy el que soy. Mas no le dice su nombre. Luego en Éxodo 6:3 Dios le dice a Moisés, que ni siquiera le reveló su nombre a Abraham, a Isaac, ni a Jacob. Que solamente lo conocían como el Dios omnipotente, como el Yo soy. Observé que son títulos de Dios, mas no su nombre. Desde antes de Moisés, hasta Malaquías, Israel no manejaba el nombre de Dios, pues no lo conocía, no lo sabía, pues no había sido revelado. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 52:6. Y leí el versículo de Isaías 52:7 el cual dice, cuán hermosos son los pies. Entonces comprendí que el profeta, estaba precediendo la manifestación en carne de Dios.
Leí en Primera de Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne. Y entendí, cuando esos pies que habla Isaías 52:7, se hacen realidad en Jesucristo. Busqué en Mateo 1:23 de cómo fue esa manifestación en carne de Dios y leí, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero miré el versículo 21 y el Señor me mostró el nombre de ese Dios con nosotros. Y llamarás su nombre Jesús. Esto para mí, fue algo muy especial, ya que sabía que en el Antiguo Testamento, solo se conocían eran títulos de Dios, pero que ya en el Nuevo Testamento no solo hay títulos de Dios, sino que es revelado su nombre tal y como lo profetizó Isaías, y aquel ángel se lo reveló primeramente a José, luego a María, y ahora lo sigue revelando al que él quiere revelarlo. Hay un ejemplo muy claro que vi en Hechos de los Apóstoles, y es que la iglesia del primer siglo tenía el nombre de Dios manifestado en carne muy en alto. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Hechos 4:12. Cuando miré este versículo Hechos 4:12, dije con razón en el Antiguo Testamento no se conoció el nombre de Dios. El profeta Isaías dice, mi pueblo sabrá mi nombre y ahora su pueblo sabía su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Aleluya. Lo que el enemigo ha querido es ocultar el nombre de Dios, para que ni se miente, ni se haga nada en ese nombre poderoso y glorioso, como es el nombre de Jesucristo. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Mateo 10:33, Marcos 16:17, dice que todas las señales hay que hacerlas en su nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47. Entonces el enemigo ve que ese nombre es poderoso para hacer las cosas. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hechos 4:17-18. ¿No os mandamos escritamente que no enseñasen en ese nombre? Hechos 5:28. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Hechos 5:40. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:40. Y me ponía a pensar, que existen denominaciones que hablan mucho de Jehová, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero solo utilizan el nombre de Jesús para algunas cosas y no para todas las cosas. Sabiendo que Pablo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. El apóstol Pablo antes de su conversión, era enemigo acérrimo del nombre de Dios en el Nuevo Testamento, del nombre de Jesús. Él testifica en Hechos 26:9 de la siguiente manera. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero después de su conversión Pablo no solo es convencido de que ese nombre es sobre todo nombre, sino que el que posee ese nombre es Dios sobre todas las cosas. Filipenses 2:9, Tito 2:13, Primera de Timoteo 1 versos 16 y 17, Romanos 9:5. Cuando Pablo dice en Colosenses 3:17 que hay que hacerlo todo en el nombre de Jesús, entonces hay que predicar en su nombre, hay que bautizar en su nombre, hay que echar fuera demonios en su nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Leí en Apocalipsis 2:3 que la iglesia de Efeso trabaja arduamente, por amor del nombre de Jesús. También miré en Apocalipsis 2:13 la iglesia de Pérgamo atesoraba bien ese nombre precioso de Jesús, y por último en Apocalipsis 3:8 dice que la iglesia de Filadelfia no negaba el nombre de Jesús. Conclusión: cuando el Señor reveló todo esto en mi vida, estando aún de pastor trinitario, empecé a predicar todas estas cosas en la congregación donde administraba, y la gente empezó a decir que yo era un pastor pentecostal unido. Y para no causar malestar y malos entendidos, renuncié a la iglesia trinitaria con pastorado y todo. Esto me costó un precio, pues al tener la posición del ministerio pastoral trinitario, y con una trayectoria de 8 años, ahora me tocaba comenzar desde la banca. Y poco a poco en el servicio hasta llegar a escalar lo que ahora soy en la iglesia del Señor. En otra ocasión, tendré la oportunidad de compartir cómo fue el comienzo desde que renuncié en la trinitaria, hasta salir al ministerio pentecostal unido.
Espero que el Señor le ayude a través de este pequeño libro, para que la luz de la revelación se encienda en su vida y juntos compartamos esta preciosa revelación, para que permanezca en la iglesia, hasta el día de nuestra reunión con Él. Dios te bendiga.